Bienvenidos a esta enseñanza. Usted se alegrará en los siguientes minutos porque la exposición de la palabra de Dios alumbra. La explicación de ella da entendimiento a los sencillos. El próximo miércoles 31 están convocados todos ustedes, están invitados a que nos acompañen a darle gracias a Dios por lo que es fiesta de Pentecostés. Quiero reiterarles que cuando celebramos esas etapas de la salvación de Dios, al celebrarlas, estamos primeramente, recuerden, fijándolas en nuestra mente, en nuestro corazón. Además, estaremos publicándolas. Cuando uno celebra, publica. Y finalmente estamos perpetuándolas. Entonces, estaremos el miércoles aquí con esa intención y sabiendo que cuando estamos obedeciendo al Señor en esas celebraciones, hay una unción, hay un derramamiento muy especial del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Entonces, primera cosa importante en la noche de hoy. La segunda cosa importante es, el plan de salvación arranca con Pascua. Y nosotros estuvimos en abril 13 pasado dando lugar a darle gracias a Dios por Pascua, por panes de levadura, por primicias, con el significado que tiene cada uno de estos elementos. Y necesitamos revisar, para entender incluso los tiempos que se viven hoy en día, qué es lo que sucede en el plan de salvación de Dios desde Pascua hacia Pentecostés. Cuando uno entiende, hasta la intercesión cambia, la oración cambia, como que tenemos una idea más cercana de lo que Dios realmente quiere hacer. Por eso es tan importante lo que vamos a mirar esta noche. Toda la historia espiritual del ser humano comienza con el hecho de que Dios crea a Adán y a Eva. Ellos tienen comunión con Dios. Me han oído repetidas veces indicarles que la Escritura deja entrever que esa comunión de Adán y Eva con Dios duró 12 años. 12 años. A veces pensamos que ellos fueron creados y al día siguiente el diablo estaba trayendo el desorden, pero no es así. Durante 12 años ellos tuvieron una comunión libre, abierta con Dios. Era el estado óptimo para el cual Dios los había creado. Pero había un enemigo de Dios, un arcángel, que en su corazón en cualquier momento, él quiso ser como Dios. Él no quería tener a Dios, o sea, someterse a Dios como criatura, sino que era una primera criatura en cuyo corazón nació la terrible idea de ser como Dios. De manera que 12 años después de que el hombre primero, Adán, y su esposa Eva, han tenido comunión con Dios, aparece este ser y le vende a Eva la idea de que ella podría ser como Dios si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y él engaña los sentidos de Eva y le hace ver muy atractivo ser como Dios. O sea, ella no pudo ver todo el veneno, el engaño que había detrás de eso y come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Su esposo también come, no engañado, sino muy consciente de lo que hacía. Y empieza una historia bien difícil, porque esa naturaleza, que es una naturaleza absolutamente oscura, perversa, empieza a hacer todo un efecto en el ser humano. El ser humano entonces queda esclavizado de lo que es lo torcido, lo inicuo, todo lo contrario a lo recto, que es lo justo, y el hombre queda esclavizado de esa iniquidad y queda esclavizado de ese enemigo. El enemigo queda como adueñado completamente del ser humano. Hasta ahí creo que es como la historia que tenemos, voy a decirlo, más conocida. Pero hay algunos elementos adicionales que no han sido tan conocidos como esos que acabamos de ver. Y es que el hombre, ya una vez que ha caído, empieza a tener Adán y Eva sus hijos, y ese ser, ese enemigo de Dios, es echado de los cielos a la tierra, de manera que ese enemigo empieza a vivir en los aires que rodean el planeta Tierra.
Y parte de esos ángeles caídos ven hermosas a las mujeres y de alguna manera tienen relación con las mujeres, y de esa relación absolutamente terrible les nacen hijos que son gigantes, que se llaman los Nefilim. Los que tienen tiempo y usan su internet pueden buscar en internet el libro de Enoc. Es un libro que, aunque no está en la Biblia, es un libro que es mencionado por el apóstol Pedro y es mencionado también por el apóstol Judas. Y ustedes encuentran en ese libro muchos detalles de esta historia. De manera que estos seres absolutamente gigantes son seres que tienen una sabiduría dada por todos estos demonios, y de las primeras cosas que enseñan a los seres humanos es el arte de la guerra. Y empieza a complicarse el estado social del planeta Tierra. Además de enseñarles el arte de la guerra, les enseñan muchas otras cosas que estaban por encima del conocimiento que se pudiera tener en ese tiempo. Les enseñan a trabajar los metales, les enseñan a producir armas. Y el objetivo de estos seres básicamente era la destrucción del ser humano. De tal manera que Dios ve esto, estamos ya caminando allá por Génesis 6, Dios ve la perversión que hay sobre la tierra y Dios decide enviar el diluvio universal. Envía el diluvio. Es eliminado prácticamente todo aliento de vida, excepto los que van en el arca con Noé. Pasa el diluvio, el arca desciende y pareciera que la cosa va bien. O sea, bueno, como que capítulo cerrado, ¿no? La maldad fue destruida. Pero si tú sigues leyendo la Biblia, encuentras sorprendentemente que Moisés encuentra gigantes en la tierra prometida. O sea, vuelven a aparecer estos seres. ¿Cómo aparecieron? No hay una claridad bíblica al respecto. Ustedes encuentran que David tuvo que pelear contra un gigante que era Goliat. Nuevamente aparecen. Toda la tierra de Canaán estaba llena ¿de qué? De gigantes. ¿De dónde venían? De allá, de esa relación entre seres que eran absolutamente espirituales, que abandonaron ese nivel espiritual y dijéramos descienden a un nivel completamente terreno para tener ese tipo de relaciones. Esto que estamos comentando es algo que es novedoso para la gran mayoría de las personas. O sea, la mayoría de las personas dicen, eso parece ciencia ficción. Es más que ciencia ficción, es la realidad. De manera que estos seres, con esa sabiduría oscura, pero sabiduría que había recibido el enemigo de Dios, un ser absolutamente hermoso y con sabiduría, él no perdió la sabiduría, él la pervirtió, o sea, la usó mal y la seguirá usando mal, pero él no perdió la sabiduría, él la tiene y la seguirá usando mal. Su objetivo final es destruir al ser humano, porque él asume que de esa manera le está realmente haciendo daño a Dios. Estos seres, en medio de todo este panorama de la historia, crean sistemas de gobierno, sistemas económicos, sistemas educativos, sistemas culturales. En todo sentido ellos están creando y crearon sistemas que buscan esclavizar al ser humano y destruirlo. De manera que ese contexto es el que uno debe tener claro cuando encuentra que Dios quiere traer salvación al ser humano, y entonces vemos que aparece allá en la historia bíblica un hombre como Abraham que le cree a Dios, ¿cierto? Dios lo llama, lo saca de su tierra y su parentela. Entonces Abraham tiene un hijo que es Isaac, e Isaac tiene 2 hijos que son Esaú y Jacob tiene entonces 12 hijos, y entonces hay una gran hambre sobre la tierra, y entonces Egipto está muy próspero, y en Egipto estaba habitando José, que había sido vendido por sus hermanos cuando eran unos jóvenes inexpertos, egoístas, y José está allá en Egipto. Egipto es un imperio, el más grande que tiene la tierra, pero volvamos a ver, o sea, lo que no quiero perdamos de vista es que allí en Egipto había un sistema, era un sistema de gobierno, y todo sistema de gobierno que ha habido sobre la tierra después de la caída del ser humano tiene que ver con esa oscuridad y con ese enemigo de Dios y con toda esta historia que estamos viendo. Allí
Entonces, a Egipto desciende Jacob con sus familias, 70 personas entran a Egipto y se convierten en 1,5 millones de personas en 430 años. Y allí son esclavizados durante 430 años. Ellos simplemente están haciendo ladrillos para que el imperio egipcio se vuelva cada vez más grande y más poderoso. Cuando uno tiene este contexto claro, uno puede entender de qué se trata el cuento que vive también la tierra hoy en día. Porque si uno no tiene este contexto, uno dice, a ver, es que no entiendo cómo sí, me hablan de Adán y Eva, me hablan allá de una serpiente, me hablan de un enemigo, me hablan de que Adán y Eva cayeron, y por allá de pronto entonces aparece, sí, que en Egipto esclavizan a los hijos de Israel, y de pronto en el Nuevo Testamento me dicen que debo salir del mundo, que hay un sistema acá que no es el de Dios, que no es el que agrada a Dios. Y entonces no sé, hay como tantas cosas que están sueltas que no tengo como un mapa que encuadre. Hoy lo que queremos es tener un mapa que encuadre. Entonces, todo el sistema de esclavitud que hay en Egipto se debe sencillamente a esos sistemas diabólicos de tinieblas creados a través del enemigo de Dios y estos hijos engendrados por espíritus caídos con el ser humano. Estando allí, los esclavos, ¿qué sucede? Entonces, hay algo que quiero que leamos. Por favor, si me acompañan, y vamos a Éxodo, porque esto tiene que ver incluso con la forma en que oramos, tiene que ver incluso con la forma en que pedimos a Dios. Entonces vamos a Éxodo 2:23, y en Éxodo 2:23 hay varios llamados de atención que nos sirven para conocer cómo ese patrón de Dios, cómo Él va a traer salvación en medio de todas estas circunstancias. Dios crea prototipos, o sea, como modelos, que una vez que están perfeccionados se los puede repetir. Es como crear un molde, perfeccionar el molde y luego se puede multiplicar el molde. Dios toma tiempo en crear modelos. O sea, piensen en una persona que sea diseñadora, por ejemplo, de modas, y va a crear a confeccionar una blusa nueva. Pues primero a lo mejor hará, 30 blusas, corrigiendo en cada una un defecto que vio en la anterior hasta que logra lo que realmente desea. Y una vez que tiene lo que desea, podemos decir, tiene el patrón. Y una vez que el patrón es obtenido, de ahí para adelante se produce N 1000 veces y funcionan. Si el patrón se fuera con un defecto, ¿qué pasaría con todas las copias que saque? Todas salen con el defecto. Entonces, Dios toma tiempo con los patrones. Entonces, vamos a mirar cuál es el patrón, el modelo que Dios tiene para la salvación. Y entonces, en Éxodo 2:23, leemos lo siguiente, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, estamos hablando pues de que ya José no está allí en la escena. Los hijos de Israel que gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. O sea, que estamos próximos a que Dios oiga a su pueblo esclavo en Egipto y lo saque de esa servidumbre, ¿cierto? El que Dios sacara al pueblo de Egipto, pues es lo que llamamos Pascua. O sea, la Pascua tiene que ver es con el hecho de que hay un pueblo esclavo que clama, que gime, que realmente la esclavitud la está sintiendo fuerte. Ellos estuvieron 430 años. Y ellos quizás los primeros, 100, 200, 300 años, ellos se acomodaron, vivían en confort. Ellos no clamaron a Dios, libéranos. Oye, ¿dónde estás, Dios? Mira cómo nos están tratando. No. Ellos durante muchos años, lo menos 200, 300 años, vivieron acomodados. Y observen que la salvación de Dios viene sobre las naciones cuando hay un clamor, cuando hay una opresión tal del enemigo, de ese sistema, porque detrás de todos estos sistemas solo hay una mano. El enemigo de Dios queriendo destruir al ser humano. Esos sistemas hacen que el ser humano no tenga tiempo, que el ser humano cada vez trabaje más, gane menos, que el sistema hace que el hombre cada vez tenga que producir más, estar más con su pensamiento afuera, no tiene tiempo para los hijos, no tiene tiempo para una relación, no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para sí mismo. Y si necesita algo de distracción, el sistema entonces le da como distracción alcohol, droga, sexo,
todo lo que es totalmente absurdo, equívoco. Entonces le da entretenimiento, le da N cosas, pero lo que hace es tenerlo cada vez absolutamente tomado para sí, esclavizado, y que no pueda tener absolutamente ningún espacio para Dios, para conocer, ni siquiera para saber qué es este problema, de dónde viene este problema, entender cuál es la situación que vivo y por qué la vivo y la vivimos N cantidad de gente. El sistema creado por el enemigo de Dios busca eso. Entonces, vemos aquí que esta gente, Israel, que es el modelo, están allí viviendo una opresión tan fuerte que claman a Dios. Quizá durante años no clamaron, se habían acomodado, o sea, el sistema les daba comida, el sistema les daba la ropa, el sistema les daba techo, a lo mejor el sistema les daba a alguno que otro un caballo para que pudieran desplazarse, hoy en día un carrito, ¿cierto? Les daría salud, tendrían a lo mejor sus médicos para que no se les murieran los esclavos, tenía un sistema de salud más o menos aceptable, ¿cierto? Ahí la cosa iba bien, entonces ninguno clamó nada, la cosa va bien. Aquí pues no estamos de maravilla, pero estamos bien, o sea, no hay problema. Ahora, esto se trata de que podamos mirar esto como un modelo y ver que hoy en día lo que está sucediendo en las naciones es algo que podemos quizá a través de esto entender y ver, y con claridad observar que hay una mano, un poder espiritual que es el que genera lo que hoy en día estamos viendo a nivel de las naciones. Entonces, cuando hay esa opresión tan terrible de parte del enemigo que está realmente llevando al ser humano contra las cuerdas, digo yo, contra las paredes, que está destruyéndolo y a punto de acabarlo, y pareciera que nada pasa, que nadie mete a favor del ser humano su mano, es el momento en que el ser humano va a clamar de alguna manera. Entonces dice acá en el verso 24, Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. Para que Dios meta su mano a nivel de naciones, Dios permite, escúchenme esto tan aparentemente drástico, Dios permite que la opresión sea de tal magnitud que la nación entera esté clamando, esté gimiendo y diciéndole a Dios, Dios, ¿dónde estás? Te necesitamos, nos van a destruir. Entonces, Dios, observen lo que dice, oyó el gemido de ellos. Todo esto tiene que ver también con el hecho de que hoy vemos que hay un mover que está, yo diría, levantándose debido a toda la situación que vive Venezuela, a la situación a la que estamos nosotros prácticamente de vecinos y a puertas. En estos días, ¿quién me dijo? Tuve un sueño, pastor. Le dije, ¿cuál fue el sueño? Y estábamos como hacia las salidas de Buenaventura. Y estábamos como en una de esos cerros, colinas, y veíamos o oíamos disparos, como desde arriba, más arriba de la colina donde estaban, oían disparos. Y todo el mundo miraba ya, esta persona y Marina estaban totalmente sorprendidos, y súbitamente vieron aparecer soldados con su camuflado y con boinas rojas. Y en ese momento se miraron y el uno a la otra dijo, y decían, en el sueño entendíamos que nuestra mirada, lo que estamos diciendo es lo que está viviendo Venezuela. Y enseguida nos vimos rodeados y nos pusieron a servirles a una compañía de hombres con ese camuflado y con sus boinas rojas. Y hay muchas personas que han tenido hoy en día ese tipo de sueños, de visiones en que lo que está viviendo Venezuela en cierta manera está en una cercanía real para Colombia, con todo lo que estamos viendo a nivel de gobierno, de tratado de paz, de etcétera. Es decir, creo que estamos ahí como en el caldo y no hemos entendido en qué caldo nos están cocinando. Hoy hay que entender en qué caldo nos están cocinando y hay que entender qué es lo que Dios esperaría de nosotros y nosotros qué es lo que esperaríamos de una situación de esas, para que tengamos entendimiento. Entonces, la salvación de Dios no tiene que ver solo con el individuo, tiene que ver con las naciones. Y si entendemos qué es lo que sucede de Pascua a Pentecostés, que es el modelo para salvación del individuo, es también el modelo de salvación para las naciones. Sé que van a quedar en su corazón con mucha inquietud, con mucho deseo de leer, y eso es bueno. Muy bien, vemos entonces que Dios, ahora que oye el clamor,
Y esto tiene que ver con algo muy importante como individuos, ¿no? Y una cosa interesante es, la salvación de Dios viene cuando la persona clama. Si tú le estás compartiendo el evangelio a una persona que está en confort, es como darle pan al que no tiene hambre. Va a decir, no me interesa, o te lo recibe después de que sales por la puerta a la basura. No me interesa esto. Cuando compartimos el evangelio como a individuos, en el fondo debemos estar mirando es en qué necesidad está la persona. ¿Cuál es su estado de necesidad? Si su estado de necesidad es ninguno, no sé. Pero si está en necesidad, como a veces llega la gente, oye, se me acabó el matrimonio, ¿qué hago? Por favor, necesito ayuda, estoy desesperada, etc. No, aquí hay necesidad, puede oír. Óigame, estoy quebrado, no tengo un peso, estoy debiendo tantos meses, estoy de plata, estoy no sé qué, sin empleo. Oye, aquí hay necesidad, puede oír. Vamos a la cárcel. En la cárcel la necesidad está concentrada. Y por eso uno a la cárcel va con más agrado que a un auditorio donde hay gente que tiene comodidad, tiene recursos. Uno ve que los corazones allá son una esponja. ¿Por qué? Hay necesidad. Y donde hay necesidad, hay un clamor. Y donde hay clamor, Dios oye y Dios se manifiesta. Mientras la nación esté acomodada, la nación como tal no siente necesidad, igual que el individuo. Mientras aquí haya empleo relativamente, haya salud, haya un aceptable estado de pensión y jubilación, haya acceso al estudio, etcétera, no hay problema, la gente está acomodada. Y si le hablamos de Dios, dirán, eso es para los ciudadanos de tercera, qué sé yo, pero eso no es para mí, ¿no? Gente que no tiene nada más que hacer y van a despreciar. Bueno, cuando Dios oye el clamor de un individuo, de una nación, Dios entonces quiere entrar a salvar. Ese es Dios, Él es misericordioso. Y Él ha permitido toda esa opresión del sistema o las consecuencias de la opresión del sistema, porque muchos de los matrimonios se acaban porque el sistema no te da la suficiente plata. O se acaba porque el sistema no te da ni siquiera tiempo para una relación de pareja. O los hijos tienen problemas tan grandes porque el sistema ni siquiera nos da tiempo para tener tiempo con los hijos. Entonces, al final, o el sistema directamente o las consecuencias del sistema hacen que entres en aflicción, ¿cierto? ¿Quién está orquestando eso? Dios. Aquí lo hemos dicho varias veces. ¿Cuál es el papel de Dios Padre? El papel de Dios Padre es llevarnos a ese quebrantamiento, a esa impotencia, a que no tengamos nada ni nadie de quien echar mano, o sea, a que seamos pobres en el espíritu, porque eso es ser pobre en el espíritu, es estar totalmente desamparado y sentirlo, no tengo a nadie más, o Dios hace o esto se acabó. Ahí estamos en pobreza de espíritu. Dios entonces oye el clamor, quiere entrar a salvar, y entonces aquí empezamos a mirar otra cosa muy importante. Dice aquí en el capítulo 3 que Dios para salvar va a mandar a Moisés. Entonces dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Encontramos allá la historia de Moisés, ¿se acuerdan? Moisés fue salvado de las aguas, ¿cierto? Eso significa la palabra Moisés, ¿se acuerdan? Los hebreos siendo esclavos allí en Egipto, cuando Faraón se da cuenta que se están proliferando de una manera ya peligrosa en número para la misma estabilidad de militar, dijéramos, de Egipto, ordena a las parteras egipcias que todo varón sea muerto. Nace Moisés y lo libran de la muerte echándole en una canastilla al río. En el río va la hija de Faraón a bañarse, ve en la canastilla, ve un niño hermoso, lo adopta como hijo, y entonces Moisés se llama salvado de las aguas. Las aguas en Apocalipsis también hablan de ¿qué? De las naciones, o sea, Moisés es como un tipo de la salvación de las naciones. Es también un tipo de Jesucristo. Entonces dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro. ¿Y por qué él está apacentando ovejas? Porque Moisés, en ese tratamiento que Dios hace para que él pueda ser un salvador y un salvado, él como hijo de la hija de Faraón,
es preparado para llegar a ser faraón con toda la preparación. ¿Preparación dada por quién? Por el sistema, todo este sistema oscuro que hemos visto. 40 años él se prepara en el sistema. De modo que él tiene todo lo que el sistema le ha podido dar. Y cualquier día él, viendo que a uno de sus compatriotas hebreos lo están maltratando, mata al egipcio que lo está maltratando. Y entonces alguien lo vio y él tiene que tomar una decisión. O se queda usufructuando lo que el sistema le ha dado, o él tiene que buscar otro sistema diferente. Y esa decisión que toma Moisés es una decisión que todos nosotros como individuos y también como nación tendremos que tomar algún día. Tendremos que tomar algún día. Y vale la pena que revisemos nuestra vida en cuanto a esta decisión, porque esto es lo que tiene que ver con Pascua. Cuando Dios entra a salvar y sacarnos del sistema, ¡boom!, y pasarnos a otro tipo de vida, donde no vamos a servir al sistema, sino a servirlo a Él, donde no dependemos del sistema, sino que dependemos de Él. Esa decisión es lo que marca Pascua. Lo que estamos viendo esta noche es cuál es el proceso que hay de Pascua a Pentecostés, de una manera práctica, real. Entonces Moisés toma la decisión de que va a depender de Dios, otro sistema totalmente, me diría, loco para cualquier persona. Entonces él huye al desierto, ¿no? Y entonces allí en el desierto él encuentra pastores que están maltratando a mujeres que son pastoras, les ayuda, las protege en el evento en que las encuentra. Las mujeres le dicen, oiga, las mujeres van y le cuentan al papá, oiga, nos pasó esto, y hubo un hombre ya que nos ayudó, y Jetro, que era el papá de ella, le dice, ¿cómo así? Llamen a ese hombre. Y entonces él termina quedándose allí en casa de Jetro, allí él termina teniendo esposa a una de ellas, y durante 40 años él se queda pastoreando, una locura. O sea, un hombre con la preparación de Moisés es como decir de pronto que el príncipe Carlos cualquier día después de estar y haber pasado por las mejores universidades y estar listo para asumir la corona, el príncipe Carlos cualquier día tiró todo y el tipo se fue a pastorear ovejas. O sea, no diga, esto que es una locura, ¿este tipo dónde está? De modo que lo que hizo Moisés fue algo similar, pero fue una decisión tomada por él. Y entonces dice que está apacentando las ovejas de su suegro y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Horeb significa espada, es uno de sus significados. O sea, Horeb significa una separación. La espada separa, ¿no? Cuando uno corta cualquier elemento, tú puedes cortar un ponqué, una torta. Cuando lo cortas, lo que haces es separar una porción de la otra. Horeb significa espada. Entonces él ha llevado las ovejas del suegro, pastoreándolas hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Entonces él está allá en el monte. ¿Qué hace un pastor? ¿Ustedes se imaginan qué hace un pastor todo el día? ¿Tiene mucho tiempo para pensar o no? ¿Ah? Mucho tiempo para decir, ¿cómo ha sido mi vida? Oiga, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Y qué me espera? ¿Y por qué estoy sintiendo esto? ¿Y por qué estoy pensando aquello? Tiene mucho tiempo. Todo lo contrario del sistema. En el sistema no había tiempo. Ahora, ¿qué sucede? Le sobra tiempo. Usted va, por ejemplo, a la cárcel, que es una especie de desierto para la gente, y usted le dice, ¿será que tenemos tiempo para el del mundo entero, don Gonzalo? Allá hay tiempo. Allá pueden pensar, meditar, preguntarse, tantas cosas. Y entonces este hombre ve allí una zarza. Una zarza es un árbol que tiene la capacidad de sobrevivir en el desierto. Y una de las figuras o tipología que trae la zarza es una tipología de Cristo. Cristo fue al desierto y fue sometido a la prueba, al fuego de la prueba cuando el demonio se aparece ante él. Pero el fuego, la prueba, no lo quemó, él no ardió en ese fuego, ese fuego no prendió en él. Acuérdense que Jesús va al desierto, ¿cierto? Y el diablo le presenta y le dice, óyeme, mire, te voy a presentar todos
reinos de sobre la tierra. Ahora, ¿quién está sobre todos esos reinos? El enemigo. Y el enemigo le dijo, oye, mira todos los reinos que hay sobre la tierra y la gloria de ellos. Si postrado me adoras, son tuyos. Volvemos nuevamente a ver el sistema, toda la historia que vimos al comienzo de esta noche, presentándose allí diciéndole, oye, los reinos son míos, Adán me los entregó, y Jesús nunca refutó diciendo, no, no son tuyos. Él no refutó, o sea, él aceptó, son suyos, hasta ahora son suyos. Adán se los trasladó, son suyos. Pero Jesús le respondió, solo al Señor tu Dios adorarás y solo ante Él te inclinarás. Luego hace que tenga hambre y nuevamente el sistema es el que da la comida y le dice, oye, ordene que las piedras se vuelvan pan, tú tienes la capacidad. Y Jesús le dice, no, es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En fin, o sea, el diablo tira todo su fuego de prueba y ese fuego no logra prender. Jesús no es leña para ese fuego, logra superar la prueba absolutamente, nítido pasa a él la prueba. Entonces, vemos allí que el mismo Señor Jesús, diríamos, está pareciéndose a él y mostrándole realmente de qué se trata. Se acerca entonces Moisés a ver por qué esa zarza no arde y él oye entonces en medio de la zarza cuando Dios le dice, Moisés, Moisés, verso 4, aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Todos los que hayamos leído la Biblia nos preguntamos por qué Dios le ordena que se quite los zapatos. No sé si algunos de ustedes han tenido sueños en que andan descalzos o descalzas, ¿los han tenido? Yo los he tenido. Por mucho tiempo preguntaba, Señor, no sé de qué tratan. Me veía caminando descalzo. Algunas me veía pasando por oficinas de gente muy poderosa, vestido de paño, corbata, en fin, y sin zapatos, descalzo, caminando por las oficinas descalzo. Y yo mismo pensaba, óigame, ¿yo qué estoy haciendo acá descalzo? No entiendo. Uno se quita los zapatos cuando va a dormir, cuando va a descansar. De manera que, en el fondo, Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, quítate los zapatos. Este es un lugar de descanso. Este es un lugar de reposo. Aquí yo soy quien reina. Este es un lugar exclusivo. Y aquí hay descanso, aquí hay reposo. Pregunto, ¿el sistema da descanso y da reposo? Para nada. Todo lo contrario, quita todo el descanso, quita todo el reposo. Y entonces, allí Dios le dice, soy el Dios de tu padre, verso 6, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Dios nuevamente reitera, la gente está angustiada por la opresión. He visto a sus opresores. Subrayen esas palabras, que es lo que diríamos dispara, toca el corazón de Dios para que oiga el clamor y entre a salvarnos. De manera que Dios entonces le comenta a Moisés que lo enviará a Faraón, ¿cierto? En el verso 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí, el clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré al Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya al Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió, yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Ese era un monte de qué? De reposo. Era un monte santo. Era un monte de descanso. Era un monte donde el gobierno era de Dios, no del sistema. Eso es bien importante. Y Dios le dice, la prueba de que ciertamente soy yo el que te estoy enviando ante Faraón, la tendrás cuando vuelvas aquí al monte con el pueblo. A este mismo monte vendrás con ese pueblo, y el día que estés frente a este monte con el pueblo, sabrás que yo fui quien te envió. Ahora, Moisés va a estar 50 días después de Pascua frente a ese monte con el pueblo de Dios. Y esos 50 días, ese evento en el cual está,
con el pueblo frente al monte, eso es lo que se llama Pentecostés. Todo está hilvanado y todo tiene que ver con la salvación del individuo y o con la salvación de las naciones. Viene el remate. Dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y la forma en hebreo lo que está diciendo es: yo soy, fui y seré. O sea, le está diciendo: yo soy el Eterno. Dios le está diciendo, si te preguntan quién te envió, quién es el Dios que te envió, quién es el Dios de tus padres, dígales: yo soy, el que fue, el que es y será. El Eterno es el que me envió. Entonces aquí vemos claramente que la gran decisión para que haya salvación es que el ser humano tome una decisión entre las cosas temporales que maneja el sistema satánico. El dinero, el reconocimiento, la fama, el poseer, el tener autoridad, el tener cierto poder terreno. Ahí está el sistema satánico. La decisión está entre yo abrazar y quedarme en el sistema satánico y buscar éxito dentro del sistema satánico, o tomar la decisión y decir: yo no quiero el sistema de lo terreno, de lo temporal. Yo quiero el sistema de lo eterno. Esa es la gran decisión. Ahora, si uno no entiende que esta decisión tomada por Moisés, que es un prototipo, debe ser la decisión nuestra, si no entendemos ello, entonces es donde vamos a tener un cristianismo en el cual estamos de pronto buscando a Dios y teniendo al Señor para que el Señor me dé poder solamente dentro del sistema terreno. Como si Dios me fuera a dar lo que es del enemigo, de donde Dios quiere sacarme, yo lo quiero, y Dios va a ayudarme a tener aún más de aquello de donde Dios quiere sacarme precisamente. Esa decisión es una decisión que debemos tomar. Ahora, no estamos diciendo que vamos a botar lo terreno que tenemos, ni que, no, sencillamente estaremos diciendo a Dios y estando delante de Dios diciéndole: Señor, yo he escogido el sistema eterno. Yo he escogido el sistema del Dios que es, fue y será. Yo he escogido el sistema de lo que no es temporal, pero que su corazón esté en ello. Algunos manejamos cosas que son temporales y Dios lo permite y lo necesita, pero el corazón no va a estar ahí. Lo grave es que seamos personas que el corazón sea el que esté abrazando lo terreno, como nuestro bienestar, nuestro confort, nuestra seguridad. Ahí estaríamos mal. Entonces, es una decisión. En mi vida personal, yo les quiero contar, a mí, Dios permitió que las tinieblas me llevaran contra las cuerdas, y vino la angustia, y vino el clamor del profundo de mi corazón. ¿Qué hizo Dios? Dios vino, quitó de mí la angustia, quitó todo ese temor, empezó a mostrarme de Él, y a medida que Él me iba mostrando más y más de Él, porque cuando Dios te saca, cuando Dios viene y empieza a sacarte del sistema hacia el desierto, donde no hay nada del sistema. ¿Por qué se llama desierto? Porque no tiene nada del sistema. En el desierto no hay nada de lo que el sistema sí ofrece. Entonces, cuando Dios empieza ese viaje contigo, donde estás en angustia, oprimido por el sistema, y te saca al desierto, a donde no hay nada del sistema, al no haber nada del sistema, ¿de quién vas a depender? De Dios. Y cuando Dios hace eso conmigo, es mi vida. Yo siempre que leo la palabra digo: ¿esto ha sido hecho vida en mí? ¿Esto es lo que yo he experimentado o no lo he experimentado? Lo primero que hace Dios es ponerme un hambre terrible de leer la palabra. Ese leer la palabra es lo que se llama y lo que Dios pide de que estemos contando el Omer. El Omer dijimos que era la cantidad de comida diaria de una persona, ¿se acuerdan? Y que Dios pide que durante 50 días contemos 50 Omeres hasta llegar al día de Pentecostés. O sea, el Omer no es más que la revelación de Cristo, el pan del cielo. Es el alimento espiritual necesario de cada día. Y entonces, ¿qué hago yo durante ese tiempo? Durante ese tiempo, en el momento que Dios me toma en medio de mi angustia y de mi aflicción, que Él oyó
y mandó no a Moisés, mandó a Jesús. Moisés es un tipo de Jesús. ¿Qué sucede? Empiezo a comer palabra. Yo les he contado a ustedes, 18 horas diarias leía la Biblia. Me ponían la comida al lado, podía quedar 5 horas. Era como si no sintiera hambre física. Mi hambre era absolutamente espiritual. Yo leía 18 horas diarias, clavado, boom, 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 subrayando, rayando, poniendo interrogantes, poniendo preguntas a los lados, seguía, pam, pam, pam. Terminaba un libro y decía, aquí hay cosas que aún debo revisar. Me tocaron, pero quiero que estén como más concisas, más concretas, quiero memorizarlas. Entonces volvía y leía un libro, lo leía 3 veces antes de entrar al siguiente. 18 horas diarias, no hacía más. Era eso, estaba tomando mi Homer de cada día, mi revelación de Cristo, el pan del cielo, e iba con ese conocimiento de Cristo acercándome ¿a qué? A mi Pentecostés. ¿Cuál ha sido tu vida? Mírate frente a eso. Y si no has vivido algo así, dile a Dios, Dios, yo quiero vivir una verdadera salvación. Yo no quiero vivir simplemente como una especie de engaño conmigo mismo, conmigo misma. Yo quiero vivir una salvación que realmente sea vívido. Es decir, que tú puedas decir, mi vida está también en este libro. O sea, tú estás inscrito en el libro de la vida. Es decir, que tú puedas decir, es que esta no es solo la historia de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Saúl, de Pablo, No, esta también es mi vida. Yo viví esto. Eso es estar inscrito en el libro de la vida. Estar inscrito en el libro de la vida no es que Dios puso algún día a un ángel y dijo, a ver, ponga allá Pablo Jaramillo. Entonces el ángel vino y escribió Pablo Jaramillo en la P. Y entonces tú digas, estoy inscrito en el libro de la vida. No, estar inscrito en el libro de la vida es decir, este libro tiene que ver con mi vida. Mi vida está escrita aquí. Eso es estar inscrito en el libro de la vida. Si eres un prototipo, tu vida tiene que estar inscrita aquí. ¿Por qué? Porque viene el día en que las naciones, la nación de Colombia, va a ser llevada a angustia. Entonces fíjense que si nosotros entendemos el modelo de salvación de Dios, a mí me bombardean diariamente de WhatsApp, no sé, pastores, líderes, cadenas de oración, Venezuela, en fin, y sí, y yo en mi corazón tengo a Venezuela y tengo a todos estos habitantes de Venezuela, hermanos, pero en el fondo de mi corazón siempre he estado preguntando, Señor, ¿qué es lo que hay que pedir? Pedimos entonces que simplemente la persona que está ahorita en el sistema terriblemente opresora sea quitada y traigan a otro opresor que sea un poquito menos opresor, de modo que la gente vuelva a acomodarse, pueda regresar y seguir viviendo bajo el sistema. ¿Es eso lo que hay que pedir? Pregunto, no sé, es mi pregunta. Entendiendo esto es decirle, Dios, qué terrible, qué angustia, Señor. Dios, qué violencia, qué hambre, qué necesidad. Dios amado, qué terror. Dios de gloria, por favor, Señor, en medio de toda esta situación, oye el clamor de cada corazón que se está volviendo a ti pidiendo salvación, Señor amado. De cada madre que no tiene que darle a esos hijos. De cada hombre impotente ver a su familia totalmente desprotegida. Sin esperanza, Señor, porque los que tuvieron dinero y salieron a tiempo están afuera, se fueron a buscar otro lugar donde el sistema igualmente de tinieblas es menos opresor. Ellos están allá otra vez acomodados y están bien, pero hay gente que ni siquiera tiene para un tiquete, hay gente que no tiene ni siquiera para un pasaje, hay gente que no tiene ni siquiera para un pan. Ellos no pueden decir me voy. Y esa gente, ¿qué tiene que estar haciendo en este tiempo? Tendrán que decir, si hay Dios, necesito verte, Dios. Y tenemos entonces que clamar a Dios y decirle, Señor, escucha el clamor de la angustia de cada venezolano que se esté volviendo a ti, amado Dios. Señor, manifiéstate, trae salvación, da maná del cielo, revélales a Jesucristo, amado Padre. Haya Pascua para ellos, sácalos del corazón, su corazón trasládalo. Señor, que no pongan la fe en el sistema, ni de este que está presidiéndolo, ni de otro que lo presida. Saca sus corazones de la confianza en cualquier sistema humano que es demoníaco y pon sus corazones a depender, a vivir, a creer, a esperar del cielo, Señor amado. Tú puedes hacerlo, tú lo hiciste con Israel, tú lo hiciste conmigo, repítelo en otro, Señor amado, te lo pido.
Pregunto, ¿será que esta segunda oración tiene más sentido que pedirle que quite a Maduro y nos ponga uno que sea menos maduro? No sé, solo quiero ponerle a usted preguntas. ¿A qué le vamos a apuntar? ¿Cuál sería la oración verdadera que Dios oye? Si leemos la Escritura, y Dios a través de la Escritura muestra modelos, si el Señor le dijo a Salomón, nada de lo que hay bajo el cielo es nuevo, todo ya existió, lo que va a hacer ya fue, o sea, Dios está diciendo, todo obedece a un modelo, simplemente mire lo que pasó en el pasado, cómo funciona en el pasado, y así funcionaré en el futuro, nada de lo que va a hacer no ha sido hecho, todo lo que viene hacia el futuro ya existió en el pasado, entonces miren el pasado, cómo es que funcionó, para que puedan estar de acuerdo conmigo y tengan entendimiento, entiéndanme en los modelos que tengo en mi palabra. Ahora, ¿no será que habrá la oración de muchas generaciones sobre Venezuela? Y que respuesta de la oración ha sido Dios diciendo, ok, vamos a hacerlo, vamos a despertar a la gente. Si la gente no despertó de una manera voluntaria, que eso no se da en el ser humano. El ser humano sin presión no cambia. El ser humano sin presión, voy a decirlo, incluso si la presión tiene que ser opresión, la habrá. Y puede ser respuesta de Dios. ¿Para qué? Para que una nación entera se vuelva hacia el Señor. Si nosotros hemos orado por Colombia y hay generaciones enteras que han orado por Colombia, ¿será que podríamos estar a puertas de algo tan terrible? Puede ser que estemos a puertas de algo tan terrible. La pregunta es, ¿y a quién enviará el Señor cuando haya el clamor de tanta gente hacia Él? ¿Quiénes serán los hombres y mujeres que van a ir? Dios nos ha estado preparando. Podría llamarse y decirle, venga, Dios tiene la salvación. Venga, si tú aceptas el señorío de Jesucristo, si tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Él, entonces, como dueño y Señor tuyo, porque lo estás aceptando, tiene el poder más que suficiente para tomarte del sistema de opresión en que estás y trasladarte al reino de Dios, al reino de su amado Hijo. Y Él te tomará así, en un instante, y te trasladará a otra dimensión espiritual totalmente diferente. Y el proceso que vas a vivir es saldrás de aquí a un desierto donde no habrá nada del sistema, donde aparentemente no tienes nada sino a Dios, y Dios va a darte sobrenaturalmente toda la provisión, vas a aprender a escuchar la voz de Dios, Dios se revelará a tu vida, y Dios va a llevarte en un proceso. ¿Cuál es el primer proceso? Una vez que te saca de Egipto, una vez que te traslada, ¿qué es lo primero que Dios hace cuando te saca del sistema al desierto? Lo primero es que tú no vas a desear estar otra vez pecando. Panes sin levadura, no es más. ¿Qué hacemos después de que celebramos? Oiga, hoy es Pascua, gracias Señor, gracias bendito Dios. ¿Qué es lo inmediatamente que Dios pide? Durante 7 días coman pan sin levadura. O sea, que ustedes sientan un aborrecimiento por el pecado. Que puedan decir, wow, oígame, yo estaba totalmente perdido, confiando en brazo de hombre, confiando en que el gobierno era el que me iba a dar, que la estabilidad, que la provisión, que la confianza, que el futuro, que mi vejez estaba en este sistema. Perdón, yo no quiero más esto. Celebramos Pascua. Al siguiente día comenzamos a celebrar panes sin levadura. No quiero más el pecado en mi vida. No quiero más el pecado en mi vida. Primer día, después de Pascua, panes sin levadura, ¿cierto? Segundo día de panes sin levadura. Había una celebración más. ¿Cuál? Primicia, ¿cierto? Primicia de frutos. ¿Qué pedía Dios en el Antiguo Testamento? Traigan una gavilla de cebada, porque justamente en Pascua se celebraba la cosecha de cebada. La cebada era un grano básicamente usado para las bestias. La cebada en Israel no era un grano que comía el ser humano. El ser humano comía el trigo, la cebada era básicamente para las bestias. Y entonces, en ese segundo día de panes sin levadura, cada quien traía una gavilla y el sacerdote la mecía delante de Dios. Era como el sacerdote diciendo, aquí estamos, somos realmente una cosecha nueva, pero estamos apenas comenzando el proceso. Venimos a entregarnos a ti con todo lo que hay, instintivo, animal en nuestra vida, pero aquí estamos ofreciéndonos. ¿Has vivido eso o no? Esos procesos son tu vida. Tu vida está escrita aquí, que puedes decir, esta es mi vida. Todo lo instintivo, todo lo animal. Sexos, orgías,
pornografía, bacanales, todo esto que es absolutamente y del instinto. Eso hay que entregarlo a Dios, hay que ofrecerlo. Oye, tú me acabas de sacar de un sistema totalmente opresor, donde vivía oprimido, sin esperanza, etcétera. Sí, tengo una nueva vida, pero estoy empezando el proceso. Oye, en mí todavía hay esto que me parece terrible, no lo había visto antes así, pero en mí es algo terrible. Oye, yo no puedo ver una mujer, ¿por qué? O la mujer dirá, yo no puedo ver un hombre, porque, Señor, aquí estoy, por favor. Sí, soy nueva criatura, sí, me ha sacado, pero estoy en el proceso, empiezo el proceso. Yo quiero ofrecer, quiero entregar todo eso que es animal de mí. Lo quiero entregar, Señor, quítalo de mí, líbrame. Estoy en el proceso de salvación contigo. Dios, como al tercer día de haberlo conocido. Les he contado a ustedes, tuve un sueño. En el sueño voy en un carro, ahí al lado, copiloto va una mujer hermosísima, que no era doña Charo, para nada. Iba con una minifalda espectacular y unas piernas espectaculares. Hago el cambio. Estoy hablando desde hace 38 años, carro automático, no era que fuera lo más popular. Hago el cambio del carro y una vez que hago el cambio pongo mi mano en la rodilla de esa mujer. Y en el momento en que yo pongo mi mano en la rodilla de esa mujer, en ese sueño, entra en mí una angustia y un temor tan espantoso como jamás lo había sentido. Lejos de sentir placer o las cosas que sentí en mi vida animal, sin Dios, sentí ese temor tan terrible. Y solo había una pregunta en mi corazón: ¿qué le voy a decir al Señor? ¿Qué le voy a decir al Señor? Oye, Dios estaba tratando el animal que había dentro de mí. Yo me había entregado a Él. Entonces miren lo que estamos viendo, que es el proceso de salvación. Es un proceso real. Dios nos toma entonces, nos saca de ese mundo espiritual, nos da una terrible hambre por conocer de Dios, leer. ¡Wow! Lea. Tener esa hambre. Y en medio de ese caminar, entonces, como estoy viendo lo que a Dios le satisface, lo que Él ha dado como instrucción, lo que es bueno ante los ojos de Dios, entonces yo empiezo a aborrecer el pecado. Entonces por eso es que celebraba panes sin levadura, por eso es que estoy entonces entendiendo qué consistía las primicias, qué era la cebada, qué es lo que tengo que entregar a Dios, cómo es el proceso de salvación que Él está obrando en mi vida. En medio de ese viaje de Egipto hacia el desierto, el diablo no quiere perderte. A ver, un momentico. ¿Cómo así que aquí vino Jesús y pan lo tomó y se lo puso ahí en el reino de Él? ¿Y qué? El diablo va a perseguirte. Y entonces en esos días a lo mejor las amiguitas que no me llamaban, me llamaron. Hola flaco, ¿dónde estás? Tiempo sin verte. ¿Dónde se encuentra? Quiero volverte a ver. El diablo estaba mandando la perseguidora, mandando sus soldados. Y entonces yo empecé a preguntar, oye, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Oiga, yo quiero ser libre de esta cuestión, yo quiero vivir con la cabeza tranquila, yo quiero quitarme las películas de aquí de esta cabeza con las mujeres y con toda la cuestión de sexo y con todo el animal que ha habido dentro de mí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hasta que alguien me dice, compadre, bautícese. ¿Listo? ¿Cómo me bautizo? ¿Qué es el bautismo? ¿Dónde lo hago? Es muy fácil, Gonzalo. El pueblo sale de Egipto, ¿cierto? Y Faraón dice, ¿cómo así? ¿Se me fueron? No, de ninguna manera. Todos mi ejército, detrás de ellos y me los traen de regreso. ¿Cómo así que se van a salir así de fácil? No. Y entonces, ¿qué hace Dios cuando ve que todo el ejército de Faraón va detrás del pueblo de él a volverlos nuevamente esclavos? ¿Qué hace Dios? Abre el mar, ¿cierto? Abre el mar y los guía como un pastor por tierra seca. Los egipcios dicen, no, pues si estos pasaron, nosotros también pasamos, y se mandan con todos sus carros, todo el ejército, todos sus caballos. ¿Y qué hace Dios cuando ellos están ya todos dentro del mar? Lo cierra. Y entonces, ¿qué sucede? El bautismo es algo así como que Israel murió para Egipto, porque ya al otro lado son inalcanzables. Pero el bautismo también, además de que Israel murió para Egipto, significa que Egipto murió para Israel. Qué bueno, ¿no? Entonces yo dije, al agua, de una, yo quiero eso. No quiero más esta persecución aquí adentro, no la quiero más. Y me bauticé de una. ¡Buh! Me acuerdo que antes de bautizarme una mujer americana que ni me conocía. En esa época yo creo que ella tendría unos 55, 60 años. Nunca olvidaré su nombre, Betty Strombeck. Ella era el Moisés que Dios me había mandado para ese evento. Y esta mujer
parecía una mamá para mí. Conocí al Señor cuando tenía 30, ella tenía 55, casi 60 años. Con hijos, pues, que podrían ser de mi edad. Una mujer preciosa en el Espíritu. Me dijo, Gonzalo, tienes que bautizarte. Le dije, no, yo lo hago, pero deme instrucción, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que debo esperar? ¿Qué busco? ¿Cómo le hago? Me dijo, venga, siéntate. Me regaló una tarde entera. En media hora me explicó lo que era el bautismo en agua. Me dijo, Gonzalo, si tú te bautizas, el demonio con todos sus ejércitos quedará sepultado para ti. Y no los volverás a ver en tu vida. ¿Eso queda claro a ti? Yo quiero eso. Por favor, ¿por qué no me lo habían dicho? Y algo más. Tú para el demonio también moriste, o sea, ya no está en sus inventarios. No irá corriendo detrás de ti nuevamente. No está en tus inventarios. Ellos mueren para ti y tú mueres para ellos. ¿Estás dispuesto a bautizarle? Voy para esa. Me dijo, ok, pero también al bautizarse me dijo, debes confesar todo lo que, a través de lo que has leído en la palabra en estos días, sabes que es totalmente contrario a Dios. Le dije, ¿cómo lo hago? Le digo, hágase en esa esquina, estamos en una sala de una casa que no era ni la mía ni la de ella, ella está de visita en Colombia. Me dijo, siéntese allá y pídale a Dios que le traiga a memoria todo lo que has hecho equivocado. Duré como 2 horas allá solo, confesándole al Señor las cosas. Cuando terminé me dijo, camine para el agua y me bauticé en agua. Plan de salvación. ¿Te has bautizado en agua? ¿Te has bautizado después de tener esa hambre de la palabra y de ver qué es lo que Dios ha esperado de ti, que tú no has hecho, has quebrantado, inconsciente, conscientemente, etcétera? Y a través de ese caminar llegarás al monte Sinaí, llegarás a Pentecostés. Eso es lo que vamos a celebrar el próximo miércoles 6:45 de la tarde, si te interesa. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa en Sinaí? En Sinaí traemos, ya no es cosecha de cebada, traemos cosecha ¿de qué? De trigo. El trigo significa nuestro elemento humano. O sea, a partir de Pentecostés, a partir de pedirle a Dios el próximo miércoles, Señor, derrama una unción especial nueva en mi vida. Señor, aquí estoy en el proceso. Aquí hoy vengo a ofrecerme y a entregarte todo lo que hay de mi humanidad, que es mi vida egoísta, terrena, corrupta. Entonces miren el proceso tan hermoso. Primero entregamos a las bestias, que en todos están, en todos nosotros están. No podemos confiar en que alguno es mejor que otro, para nada. Algunos han tenido oportunidades, circunstancias donde la bestia hizo todo lo que pudo. Otros por falta de circunstancia la bestia no salió a flote, pero la bestia está allá. Está dormida o está quieta o esperando que algún día haya la condición. Por eso dicen, ¿no?, que la ocasión hace al ladrón, ¿no? No menos queda la oportunidad y ella saldrá. Pero si hemos vivido el proceso de salvación a la manera de Dios, con el entendimiento de las etapas, creo que tendremos seguridad realmente en dónde va nuestro proceso de salvación. Porque usted ni siquiera sabe en qué punto va. Yo creo que la vida cristiana es muy incierta. O sea, estoy avanzando, estoy creciendo. ¿Dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? En estos días me llamó mi nieto de Cartago. Me dice, abuelo, tengo problemas de insomnio. Un muchacho de 13 años con problemas de insomnio. Le dije, mijo, ¿cómo así? ¿A tus 13 años con insomnio? ¿Estás enfermo o tienes problemas? ¿Estás comiendo mal? Yo, no, abuelo. Simplemente estoy viendo unas cosas tan tenaces en mis compañeros de colegio en esta ciudad. Este pueblo pequeñito, esta vaina es impresionante. Le dije, pero cuénteme a ver, ¿qué es lo que te tiene con insomnio? Me dice, abuelo, te suelto solo una. Tengo una compañerita que tiene mi edad, 13 años, y sale a hacer todo lo que hace un hombre y una mujer equívoco, sale con el patrón de la mamá de ella. ¿Y cómo? Y la mamá salió, claro que sí. Entonces, abuelo, yo no alcanzo a tabular ese cuento. Entonces hay noches que no duermo pensando. Le digo, ¿y qué piensas? ¿Qué te preguntas? ¿Cuál es tu situación, mijo? Me dice, abuelo, yo me estoy preguntando, oiga, es decir, si yo soy un ser humano como estos con los que estoy rodeado, mi pregunta es, ¿yo de dónde vengo? ¿Por qué puedo ver estas cosas tan terribles? ¿Yo soy igual? Y si soy igual, entonces, ¿de dónde vengo? Es decir, ¿quién soy, abuelo? ¿Y yo para dónde voy? ¿Y cómo puedo ir o no ir? No entiendo. Y entonces, ante el insomnio, me ha dado por leer la Biblia. Ahí como... oiga, Señor, gracias, me ha escuchado. Y tengo preguntas. Y, pues, que me puede regalar fines de semana contigo. Cada vez que quiera, mijo, aquí lo espero. Vengas el viernes después de la 1 de la tarde que sales del colegio, me avisa simplemente, te recojo en la terminal y el tiempo mío es para ti, mijo.
Quiero que sepas quién eres, de dónde vienes, para dónde vas, cómo ir, cómo no ir. Y quiero que sepas cuál es la salvación de Dios para tu vida. Pero observe que como ese nieto habrá mucha gente que va a venir a decir, óigame, ¿qué es esta locura que estamos viviendo? ¿Qué es esta situación tan terrible? ¿Me puede usted explicar cómo le hago? ¿Cómo soy salvo? ¿Cómo Dios puede tratar con mi vida? ¿Cómo puedo llegar a algo diferente a lo que estoy viviendo? Y eso es lo que Dios está haciendo al estar usted aquí sentado escuchando, viviendo, experimentando, de tal manera que usted pueda ver que su vida está relatada de alguna manera aquí, que tú estás inscrito en el libro de la vida y podrás a otros llevarlos a que sean inscritos y puedan ver que este proceso es real en ellos y algún día puedan decir, mi vida ha sido inscrita también en este libro. Bueno, esto es emocionante, es poderoso. Y entonces, con el entendimiento que hayamos tenido esta noche, quiero que estemos orando no solo por Venezuela, sino por esta nación. En el sentido de Dios fue quien permitió que Faraón en cualquier momento se endureciera. Eso está en la agenda de Dios. Dios, que en medio de tu misericordia vuelvas el corazón de todos mortal en esta nación a ti, Señor. Que surja un clamor genuino, sincero, que la angustia que vas a producir o que permites en cada vida y luego en la nación sea para que haya una cosecha muy abundante para ti. Y créanme, nosotros no vamos a estar libres. Algo nos va a tocar de esto. Porque si Dios nos librara y nos llevara ahorita, pregunto, ¿con quién le va Él a hablar a los que van a vivir lo que viene? ¿A quién va a usar entonces? No va a tocar parte. Entonces, por eso ustedes han oído tantas veces oír que si al fin vamos a ser arrebatados o no, en medio de qué, si las tribulaciones o no para nosotros. Yo creo que nos toca parte. ¿Por qué? Porque estaremos aquí para ser usados por Dios. No para los vecinos, o para la vecina, o para el familiar, o para el nieto, sino para multitudes que van a decir, enséñeme, ¿cómo le hago? ¿Cuál es el plan de salvación de Dios? ¿Cómo puedo meterme realmente con Dios? ¿Cómo puedo pasar por en medio de este valle y salir al otro lado totalmente victorioso? Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Entonces, si esto te da respuesta de por qué Pan de Vida no ha crecido, pues ojalá sea una respuesta. Y ojalá tu corazón esté tan afirmado en el Señor que aún tiempos difíciles puedes decir, quiero servirte, amado Dios. Quiero estar de parte tuya. Úsame, Señor. Que mi vida tenga un significado y tenga un propósito. De modo que lo que hemos hecho han sido pinitos, voy a decir en pequeñas dimensiones. Pero a lo mejor estamos a puertas de tener que hacer lo nuestro en dimensiones grandes. Y Dios está manteniendo el control de todo. Eso es importante tenerlo claro, amados. Dios nos protegerá. Estaremos en medio de, pero el fuego no nos quemará, las aguas no nos anegarán. Es la promesa de Él. Y estaremos para aquellos que el fuego está alcanzando, aquellos a quienes se están ahogando y que van a decir, Dios, y Dios dirá, compárteles, háblales de mí, muéstrales el plan de salvación, enséñales cuáles son las etapas de mi plan de salvación. Entonces creo que el tiempo se vuelve interesante, y una decisión clara. Voy a decidir por lo eterno y por el eterno. Mi vida no está aquí, mi vida no se trata de lo que tenga aquí. Lo estaremos manejando, pero nuestro corazón no va a estar ahí. Nuestro corazón está en lo eterno. Entonces, si tenemos eso claro, Dios va a orar y seremos útiles para Él en todo lo que está sucediendo. Yo les hago una pregunta: ¿en qué país esto no está alborotándose a límites impresionantes? ¿Qué país hay que prácticamente no lo hay? No lo hay. Así como dice, ¿a dónde iremos? ¿A dónde escapamos? Y en medio de eso, lo que va a unir al mundo no es el amor. La gente tiene los conceptos más terribles de amor, entonces todo el mundo habla de amor y sonríen. No, a nosotros lo que nos une es la revelación que tengamos de quién es el Cristo, de quién es Él. Él es la salvación, esta salvación que estamos viendo. Él es esa salvación hecha carne, hecha vida. No hay otra cosa que una realmente en el Espíritu de Dios. En el espíritu del mundo unirá el concepto de amor. Para algunos el amor es sexo, para otros el amor es simplemente libertinaje, para otros el amor es sencillamente tolerancia sin límites, para otros el amor es todo vale, para otros el amor es
haz lo que deseas. ¿Cuál es el problema? ¿Quieres beber? Bebe hasta que te emborrache el alma. ¿Quieres sexo? Pues hágalo hasta que se canse. ¿Cuál es el problema? ¿Eso es amor? Pues hágale. Ok. Habrá muchos que quieren unirse, pero esa unidad es totalmente perversa, ¿o no? Corrupta, diabólica. Ese es el ecumenismo, esa es la religión del anticristo. Todos están bien, don't worry, be happy. ¿Qué quieres? Tenlo, sé feliz. Y ustedes ven hoy en día que el movimiento de la felicidad es algo espectacular, ¿no? Busque la felicidad, sea feliz. Yo nací para ser feliz, ¿cierto? Yo decido mi felicidad. No es que yo hoy estoy, es para ser feliz. Ah, qué bien. ¿Y dónde está la revelación del ungido de Dios? Eso no importa. El anticristo no va a hablar de eso. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios a todo problema de la humanidad o del ser humano? La respuesta siempre será solo una. ¿Cuál? Jesucristo. La respuesta para el anticristo será Jesucristo. La respuesta para la angustia y la aflicción será Jesucristo. La respuesta para la enfermedad es Jesucristo. La respuesta para la ignorancia es Jesucristo. La respuesta para la eternidad es Jesucristo. Jesucristo es la respuesta de Dios. Punto. El ungido de Dios. Y la revelación que tú tengas de Él será lo que te hace realmente ser parte de Dios. Entonces vamos a orar. Padre de gloria, gracias por esta noche. Gracias por darnos un cuadro quizá más completo, más integral del plan de salvación, oh Dios. De que podamos ver a través de las festividades tuyas esas etapas, esos elementos tan claros de la salvación, Señor amado. Y que con ese entendimiento podamos rendirnos con propósito verdadero, certero, a lo que tú quieres obrar en cada uno de nosotros. Padre de gloria, queremos ser esos prototipos, porque realmente has trabajado a nivel individual hasta el día de hoy. Pero viene, y estamos a puertas de que trabajes a nivel de las naciones, y allí estaremos, escogidos por ti, Señor amado, para poder llevar el conocimiento de tu nombre sobre toda la tierra, bendito Señor. Padre de gloria, levantamos nuestras manos en esta noche y ponemos nuestro corazón en esas manos que levantamos, Señor. Nuestro corazón, aquí en nuestras manos, lo ofrecemos una vez más a ti, Señor amado. Y estamos pidiéndote que esa salvación sea llevada a cabo paso a paso, bendito Padre. Padre de gloria, que todo lo que hay instintivo de animal en nosotros sea totalmente entregado a ti, sea tratado por ti, Señor amado. Padre de gloria, que a través del bautismo en agua, ciertamente, las tinieblas y todos sus ejércitos, oh Dios, hayan muerto para nosotros y nosotros muerto para ellas. Ya no estamos en sus inventarios, bendito Padre. Padre de gloria, que en este miércoles que vamos a celebrar Pentecostés, podamos ofrecernos a ti en lo humano, en lo egoísta, oh Dios, en esa naturaleza interna, para que puedas tú seguir dándonos la salvación, bendito Padre. Te agradecemos por habernos un día escogido desde antes de la fundación del mundo en tu corazón, oh Dios. Hoy te agradecemos por habernos elegido, Señor amado, en tu presencia y por el amor que ha habido en ti por nosotros desde la eternidad misma, Señor de gloria. Te damos gracias por habernos llamado, te damos gracias por habernos justificado, oh Dios, del pecado mediante la fe en Jesús. Te damos gracias por glorificarnos y santificarnos en este tiempo, Señor amado. Te damos gracias por vivir el tiempo que nos tocó vivir en toda esta eternidad, oh Dios. Gracias porque nos estás preparando y dotando para un día, Señor, que se acerca. Padre de gloria, que estemos realmente establecidos en tu palabra, que podamos dibujarla, Señor amado, correctamente, bendito Padre. Te lo pedimos, oh Dios, que a los grupos, ciudades y naciones a las cuales vayamos, podamos dibujar tu palabra, delinearla con exactitud, oh Dios, con una santa exactitud, sin añadir, sin quitar, oh Dios. Padre, en esta noche estamos pidiéndote que esa salvación sea tan real en cada una de sus etapas, de sus procesos, oh Dios, que podamos decir: mi vida está escrita en este libro, Señor amado. Que podamos decir que la historia que está en este libro es también nuestra historia, bendito Padre. Y te damos gracias por ello. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Dios, en tu misericordia. Abre los oídos al clamor, oh Dios,
que está levantándose de cada corazón en Venezuela, bendito Padre, de cada madre, de cada hijo, de cada padre, oh Dios, de cada abuela, de cada anciano, Señor de gloria. Oye el clamor de aquellos que se vuelven a ti, porque son ciertamente pobres en el espíritu, sin poder confiar en ningún hombre, en ningún recurso, en ninguna conexión, Señor amado. Padre de gloria, haya la salvación tuya, oh Dios santo. Haya la Pascua para ellos. Revélales a Jesús como el Salvador, oh Padre de gloria. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor amado. Oh Señor, que en medio de toda la opresión que permites que el enemigo obre, haya la mayor cosecha jamás vista en la historia de la humanidad, Señor. Haya la cosecha más grande jamás vista, bendito Padre. Y te damos gracias, gracias, Señor, porque nos has preparado y nos seguirás preparando como obreros. Oh Dios, como aquellos que han de recoger la cosecha de almas más grande, bendito Padre. Qué responsabilidad y qué honor, Señor de gloria. Bendito sea, Señor. Hoy declaramos que Jehová reina. Tú, Señor, reinas. Oh bendito Yahweh, tú reinas, Señor amado. Oh Señor, tú y el Cordero de Dios, tú y el ungido. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor de gloria. A ti damos hoy la honra, la gloria, la alabanza. Y estamos agradecidos por permitirnos entenderte algo más. Porque sabemos que el entendimiento es la gloria tuya en nosotros. Tú estás, oh Dios, trayendo gloria de ti sobre nosotros. Porque tu palabra dice que el que se gloría, gloríese en esto, en entenderte y conocerte, Señor amado. El que nos permitas entenderte cómo operas en la salvación. ¿Cuál es el modelo de salvación, Señor amado? El entendimiento es gloria, Señor amado, que estás poniendo sobre nosotros. Bendito seas. A ti, Señor, toda nuestra gratitud.